Información, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado federal Alfredo Villegas Arriola y vamos a hacer un balance legislativo. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de historia, gastronomía. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el diputado federal Alfredo Villegas, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Vamos a platicar con el diputado federal Alfredo Villegas Arriola, pero les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán. Estamos en cobertura estatal, pero también nos puede ver desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter, en @JHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Les recuerdo que todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero su programa TV Acontecer, también los puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Ahí está el programa número 1, hasta este que vamos a platicar con el de Alfredo Villegas Arriola. Está la entrevista que le hice a Enrique Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador, a Josefina Vázquez Mota, en fin, a muchas personas muy importantes que hemos tenido pues la oportunidad de entrevistarlos en este programa. Bien, pues le vamos a dar la más cordial bienvenida a Alfredo Villegas Arriola, diputado federal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Gracias por invitarnos aquí al programa Acontecer. Bien, pues diputado, pues casi se cierra, faltan algunos meses para que se cierre ya esta legislatura, que termina el 31 de agosto prácticamente. Si hacemos un balance de esta legislatura, de la 61 legislatura, ¿cómo la calificaría Alfredo Villegas Arriola, diputado federal y coordinador de la bancada de los diputados sinaloenses? Bueno, ha sido una legislatura prolija, verdaderamente. Yo creo que el rezago más grande que ha sido abatido en las últimas 5 o 6 legislaturas ha sido en esta, la 61 legislatura. Aquí podemos hablar que el resumen, tuvimos 19 nuevas leyes que se expidieron, tuvimos 28 reformas constitucionales y más de 350 reformas a leyes existentes. Independientemente de todos los trámites que se dan, ¿no? Como acuerdos, como se dan permisos para condecoraciones, como se dan toda una serie de trámites, puntos de acuerdo, hasta dictámenes negativos expedimos, pues. Es decir, todo un esquema. En 159 sesiones yo creo que tuvimos una producción muy importante para el país, para mejorar el entorno legal. Y bueno, todo el marco de legalidad que tocamos verdaderamente se hizo en un ambiente plural, en un ambiente muy institucional, y es una gran experiencia la que hemos tenido 10 diputados federales priistas por el grupo que yo represento de sinaloenses, junto a los 240 de nuestra fracción que constituía parte de los 500 diputados que tiene esta legislatura en la Cámara de Diputados. Bien, Alfredo, bueno, dentro de la ciudadanía tiene la percepción, incluso lo hemos comentado aquí en este programa y también con otros diputados de diferentes fracciones políticas. Aquí han estado diputados de Acción Nacional, también diputados locales del Partido de la Revolución Democrática. La ciudadanía en general tiene una percepción de que los diputados locales, los diputados federales, los senadores no trabajan. Claro, esa es la percepción que tiene la ciudadanía en general. Sin embargo, a mí me queda muy claro, porque conozco el trabajo de la Cámara, que sí trabajan, aunque quizá no lleguen
a acuerdos, pero sí hay reuniones de trabajo y muchas reuniones. Ahora, hay un tema muy importante que tiene muchos años, el tema de las famosas reformas estructurales. Ese tema de las reformas estructurales, yo recuerdo que cuando estaba el presidente Vicente Fox, bueno, precisamente se hicieron ahí los primeros, la presentación de esas famosas reformas y cómo íbamos a crecer y cómo íbamos a estar dentro de 20 años. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué esta legislatura, desde tu punto de vista, me queda claro que no depende de ti, tú eres un legislador también más? ¿Qué pasó? ¿Por qué los diputados, las fracciones no se pusieron de acuerdo? Bueno, yo hablaría que hay temas de mucha trascendencia para el país que deben de ser revisados, analizados con mucho cuidado. No son solo los diputados, es una interacción con la sociedad y la sociedad manda las señales, las percepciones hacia dónde quiere que vaya una nueva legislación o una modificación a la ley existente. Y yo diría que fue muy intenso el debate. En comisiones hay 44 comisiones ordinarias y otro tanto, casi 20 que son especiales. Y yo creo que en esta legislatura, pluralmente de 7 grupos que se están representados en la Cámara, hubo debates muy intensos, hay temas polémicos. Yo hablaría lo fiscal, tuvimos una ley laboral que no concluye, pero que se le ha aplicado mucho tiempo a la discusión, por varios matices y por varias ópticas que tienen los partidos políticos, las propias representaciones sociales y todo el mundo que interactúa pues en una legislación. La reforma laboral, la ley de seguridad nacional, fueron temas de mucha trascendencia, que la reforma política, que se discutieron a mucho detalle. Yo, en la reforma política, por hablar de un tema, concluimos en algunos temas, en otros no nos pusimos de acuerdo, como la reelección, pero sí avanzamos en iniciativa ciudadana, sí avanzamos en la cuestión de la candidatura independiente, el sustituto de un presidente en caso de un suceso, avanzamos mucho en la consulta popular, se legisla ya desde el Congreso sobre ese tema. Y bueno, temas como la reelección, que fueron polémicos, que verdaderamente no construimos acuerdo y consenso y están ahí. En la reforma laboral, verdaderamente hubo varias iniciativas, no solo la que presentó nuestra fracción parlamentaria. Y ahí avanzamos en un 80% y contradecíamos pues, y tuvimos que dejarla en un dictamen pendiente. Bien, vamos a ir un corte, regresamos, estamos platicando con el diputado federal Alfredo Villegas Arriola y estamos haciendo un balance de esta legislatura que está a punto de concluir. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Alfredo Villegas Arriola. Él es el coordinador de los diputados de la bancada sinaloense. Y estamos haciendo un balance de esta legislatura que está a punto de concluir. Alfredo, te interrumpí hace un rato cuando fuimos al corte en el tema, pues que estabas hablando del tema de la reforma laboral, ¿por qué no se concluyó? Y te preguntaría yo, ¿no será el ingrediente político el que la contaminó? Sí, el tema resultó muy de fondo, porque había que considerar aspectos que la propia Ley Federal del Trabajo hoy no contempla, ¿no? Hay los temas del campo, los trabajadores del campo, las trabajadoras domésticas, el contrato por horas, el outsourcing, es decir, la intermediación para que se contrate por horas sin derechos, sin acumulación de derechos y de prestaciones. Esos temas fueron muy polémicos y verdaderamente no concretamos. Avanzamos, insisto, está en un 90% ese dictamen ya en comisiones, y yo creo que seguramente si hubiera un extraordinario sería un tema de los prioritarios.
De otra manera, yo creo que servirá mucho la base de sustentación que tiene esta reforma. A mí me parece que sí beneficia al país en los ángulos que nuestra fracción estuvo insistiendo que se consideraran, ¿no? O sea, como estos que he comentado. ¿Tú sí estás de acuerdo, pregunta directa, en aprobar la reforma laboral? Definitivamente sí. Okay. Definitivamente sí. Ahora, aquí en Sinaloa se ha insistido en el tema de aprobar la ley de contratos públicos privados. A nivel federal ya se aprobó. Coméntanos un poco para que el auditorio sepa el contexto y en que se aprobó. Bueno, esta ley nos llegó del Senado y fue una minuta que nosotros encontramos con muchos beneficios que vienen a aportar a las entidades, a los municipios sobre las inversiones. Se trata en la prestación de servicios de asociar al Estado, el gobierno federal con los privados, en la prestación de servicios o en la construcción de infraestructura para esos servicios. Las modalidades que existían eran muy rígidas y no permitían el financiamiento en determinadas modalidades porque cada rubro de la infraestructura tiene una modalidad distinta y quedábamos nosotros encerrados y nunca promovíamos una inversión más ágil para darle mejores servicios e infraestructura a los municipios y a los estados. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, yo creo que se duraron 6 meses en comisiones en la de economía este tema y lo aprobamos. Y creo que tiene ese enfoque de regulación, pero también tiene esa apertura de cómo hacer la asociación público-privada para que beneficie a la población, para que agilice las inversiones y cree mecanismos modernos que aún la ley los regula, pero les da más apertura. Sí, ahora, es muy importante que aquí en Sinaloa se tiene pues debatiendo ese tema desde la pasada legislatura, de que si se aprueba o no se aprueba, dicen que hay 4 iniciativas, dicen que no hay. Por ejemplo, a mí el diputado Corbera del PRD me decía pues que él no estaba de acuerdo porque me daba sus argumentaciones, ¿no? Yo le decía, oye, Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, bueno, ya la aprobaron, la utilizan ese mecanismo, pero en fin, él me daba sus argumentaciones que yo las respeto, ¿no? Ahora, Alfredo Villegas, diputado federal, que ya aprobaron ustedes allá en la Cámara de Diputados la ley de participación público-privado, ¿qué recomendaciones le darías a los diputados de aquí, sobre todo los de tu bancada, para que le dieran un sí a esa ley tan importante? Yo les expresaría que si algo tiene limitación en un ejercicio público es la inversión. La inversión del Estado en los presupuestos federales es muy limitada. Prácticamente el gasto corriente se lleva una enorme cantidad de recursos. Nosotros tenemos por el orden de un 16% del presupuesto global, del 100%, y me parece que es un mecanismo que le da soporte a la inversión. Si algo le falta al desarrollo de un pueblo para generar los empleos es la inversión. Y este es un mecanismo ágil, moderno, regulado, transparente. Es una combinación de acuerdo a las necesidades que tenga cada municipio o entidad. Y me parece que debe de ser aprovechado. Bien, pues ojalá que los diputados nos estén escuchando aquí, que lo tengan también en la agenda legislativa, porque se está acumulando día con día pues muchos asuntos en la agenda legislativa en el Congreso local. Alfredo, en el tema de la educación, la reforma que se hizo a la educación media y superior, y que va a entrar en vigor prácticamente, bueno, paulatinamente, explícanos de qué se trata. Bueno, año con año en México hay un rechazo a muchos jóvenes que aspiran a la educación media superior pública. El Politécnico, la universidad, rechazan 30, 40 mil jóvenes que pues los mandan a un mercado prácticamente la iniciativa privada, la educación, donde es inaccesible por las condiciones económicas y sociales de estos jóvenes. Entonces, hoy que hemos nosotros modificado el artículo 3º y el artículo 31 de la Constitución, ahí ya creamos la obligatoriedad del Estado mexicano para otorgar el nivel medio superior obligatorio, pues obligatorio, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y de desarrollarse. Entonces, eso tiene un costo de más de 240 mil millones en 10 años y tendremos por allá en el 2022 ya
cubierta la etapa completa de lo que sería la incorporación de jóvenes al sistema de educación media superior. Media superior, bien. Bien, Alfredo, vamos a ir un corte. Estamos platicando con el diputado federal Alfredo Villegas Arriola. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Alfredo Villegas Arriola y estamos haciendo, un balance de lo que fue esta legislatura que está ya a unos meses de concluir o a 50 y tantos días de concluir casi. Bien, Alfredo Villegas, preguntarte, nos comentabas el tema de la reforma que se hizo, que tiene que ver con la educación, que va a entrar, gradualmente y que en 10 años prácticamente ya va a estar casi concluida. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con el cobro de telefonía celular por segundos. ¿En qué consiste eso? ¿Qué beneficios le traería a la ciudadanía? Adelante. Bueno, en este tema, que fue un acuerdo prácticamente por unanimidad, todos los partidos metimos iniciativa. El nuestro hablaba del párrafo segundo del artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, porque los cortes de llamadas telefónicas se hacían por minuto. O sea, si tú hablabas y hablabas te cortaban, 10 segundos... te completaban el minuto. Ajá. ¿Y hoy ya no es así? Ya no es así, ya está una legislación, hay un párrafo completo que especifica que es obligación de la compañía que presta el servicio que corte por segundo. Pero ya está operando. Ya está operando. Que corte por segundo la llamada y así lo cobre. De otra manera se prestaba a una serie de cobros indebidos. No, pues imagínate. Y nosotros luchamos mucho por la modificación de este artículo y verdaderamente lo logramos. Creo que es un avance importante en materia de lo que es. Hoy hay 90 millones de teléfonos. Imaginémonos lo que pasaba con el corte en minutos. Y no hay formas de reclamar, son mecanismos demasiado sofisticados, ¿quién va a ir a reclamar para este tema? Y creo que le dimos un gran beneficio a la población, al país, en una legislación ya avanzada en esa materia, y que hoy se regula y tienen una sanción quienes violentaran este artículo. Bien. Alfredo, en el tema de procuración de justicia, ¿qué reformas se hicieron o qué avances lograron? Bueno, hubo varios temas. En el Código Penal, por ejemplo, para hablar de un delito que se convirtió en delito grave, que no se sancionaba, el robo en las carreteras al autotransporte, tenía años legislándose. Y en esta ocasión lo revisamos, lo llevamos a una modificación y hoy es un delito grave el robo a un autotransporte. Entonces, a un autotransporte, no a un particular. Empezando por un autotransporte, cualquier robo en carretera federal es un delito grave. Okay, muy bien. Pero particularmente fue un reclamo de los transportistas porque los que transportan materiales, alimentos, etcétera, se veían frecuentemente afectados. El Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, la propia ley contra la delincuencia organizada fueron modificadas. Fue un tema muy, muy analizado y bien logrado. Yo creo que también es un beneficio importante el que tuvimos en esta materia. Bien. Oye, Alfredo, hace algunos días estuvo el diputado federal con licencia Manuel Cloutier Carrillo, pues hoy aspirante a la presidencia de la República, como él lo dice, sin registro. Ustedes, aprobaron, después de que el Senado lo aprobó, la Cámara en el Pleno de los Diputados Federales también pues aprobó las candidaturas independientes. Sin embargo, falta la aprobación en los congresos locales y luego la legislación secundaria. ¿Cómo ves tú el tema? ¿No van a poner un candado chino como para que nadie se registre? Ese tema de los requisitos para llegar a constituir pues una candidatura ciudadana, el que la registra, fue muy debatido. La iniciativa ciudadana, el derecho de un ciudadano a iniciar leyes, también fue motivo de muchas expresiones en la Cámara. Tuvimos interacción con muchas representaciones y logramos ya concretarlo. En el caso de la candidatura ciudadana se fue hasta el 2015, tendrá vigencia, pero ya está aprobado. Tiene
un análisis muy profundo en la democracia del país. Me parece que ya maduró el tema y fue en un término consensado y aprobado y constituye un avance en el desarrollo democrático de México. Un tema que tenemos nosotros pendiente dentro de reforma política es la Ley Federal de Partidos Políticos. ¿Qué pasa hoy en el órgano regulador que es el Tribunal Federal Electoral? El 95% del tiempo lo aplica en cuestionar o en tramitar o en resolver, controvertir todo lo que está dentro de la vida interna de cada partido político. Y el 5% es proceso electoral, controversias de procesos. ¿Qué proponemos en una nueva ley de partidos políticos? Acotar muy bien las cosas y responsabilidades y que la vida interna la regule esta ley y no el tribunal, como lo establece el COFIPE hoy. Entonces, es una modificación que está muy debatida, pero yo creo que muy avanzada. Pero no se ha aprobado todavía. Todavía no se ha aprobado, pero está en un dictamen, pues está dentro de la comisión y yo creo que no lograría esta legislatura sacarla, pero es uno de los logros que mucho se discutió, que mucho se avanzó y que daría mucha transparencia y agilidad al ejercicio político de las entidades que son los partidos políticos y quitarle esa carga al Tribunal Federal Electoral que hoy convierte en burocracia muchas veces los temas de controversia interna en la vida de los partidos. Ahora, Alfredo, el tema de la reelección, tu punto de vista. Yo estaba de acuerdo en reelección por una sola vez. Una sola vez. Por una sola vez y un periodo no. Es decir, nada más reelección en un periodo. Por esto, por la estructura que tienen los partidos políticos, creo que es saludable. El periodo es corto para concretar muchas materias que se tienen que dar en un ejercicio, llámese de los municipios, de las legislaturas locales o federales. Yo razonablemente lo platiqué en todos los ámbitos de la Cámara y me parece que un avance importante es reelegirse por una sola vez, en un solo periodo, y luego avanzar. Ok. La eliminación de los candidatos hablan de eliminación de 100 diputados federales, de senadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás a favor o estás en contra? A mí me parece razonable, ¿no? Una Cámara de 400 sería más operativa. Verdaderamente, no solo para hablar de costos, para hablar de funcionabilidad, para hablar de resultados y todo, una Cámara con menos integrantes tiene más agilidad y le serviría mejor al país. Y en materia, son las representaciones proporcionales. En el caso del Senado, 32 senadores y en el caso de la Cámara, 100 diputados. O sea, en eso yo estaría de acuerdo. Que se eliminen 32 senadores y 100 diputados. Y 100 diputados. Bien, ¿algo que le quieres decir al auditorio? Ya nos vamos. Un saludo y una felicitación al programa, Héctor, te lo felicito. Tenemos 2 años observándote, viéndote en los canales y creo que es un programa de mucha importancia para Sinaloa. Pues muchas gracias. Bien. Alfredo Villegas, pues gracias por tu presencia aquí. Hoy platicó con nosotros el diputado federal Alfredo Villegas Arriola. Hicimos un balance en esta media hora de lo que fue esta legislatura. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches. Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.